Comenzamos con la grabación. Bien. Entonces ahora voy al OneNote. Bien. Bueno. Chicos, esta clase es sobre campos escalares y vectoriales. ¿Sí? Bueno, ¿qué son los campos escalares, chicos? Los campos escalares son las funciones reales que nosotros hemos estudiado en la primera parte. ¿Sí? Son funciones que van de un conjunto de contenido en R a la n con valores en el conjunto de los números reales. Son las funciones reales que reciben otro nombre que también la vamos a ver ahora como campos escalares o funciones escalares. ¿Estamos? Y que definen un campo que se llama campo escalar. Entonces, vamos con el dibujo para que nos quede clarito esto, ¿no? Las funciones que nosotros hemos visto en el primer cuatrimestre son las funciones que van de un conjunto de contenido en R a la n con valores en el conjunto de los números reales, ¿sí? Y esas funciones se les llama funciones reales. Entonces, cuando n igual a 1, a cada real le hacemos corresponder un número real. Cuando n igual a 2, a cada par ordenado de números reales que va a estar en D, le hacemos corresponder un número real. Y en general, a cada n-ada ordenada de números reales, un número real, ¿sí? Entonces, esas funciones se llamaban funciones reales o funciones reales a valores reales, que ahora la vamos a designar o la vamos a nombrar como funciones escalares y definen un campo que se llama campo escalar, ¿sí? Para diferenciarlo del campo que vamos a ver ahora. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, entonces, los campos escalares, acá hay distintos ejemplos de funciones escalares o funciones reales. Están en el plano. Acá esperen un ratito. Acá me voy a sacar un poco la cámara porque empieza. Ahora sí vuelvo. Es por la imagen. Bueno, entonces, acá hay distintos ejemplos de campos escalares que ya lo hemos visto. Estos son las funciones reales de una variable real, funciones reales de dos variables reales y campos escalares. Claro, estas son las funciones reales de dos variables reales y así sucesivamente. ¿Sí? Son las que hemos estudiado en la primera parte, al comienzo de nuestra materia. Y ahora vamos a ver otros tipos de campos, que son los campos vectoriales. Nosotros también, en el mes de abril, inmediatamente que vimos funciones, límites y continuidad, avanzamos con lo que eran los campos vectoriales y empezamos con las funciones vectoriales, ¿sí? Y ahí empezamos con funciones vectoriales de tal manera que, a ver, las funciones vectoriales que hemos visto ahí son las funciones vectoriales definidas por R de t. Esto estamos recordando, ¿no? X de t por y más y de t por j. Eso es una función vectorial en el plano. O también la vimos en el espacio. R de t, X de t por y más y de t por j más z de t por k. ¿Sí? Estas son las funciones vectoriales en el plano y en el espacio. Y ahí, obviamente, ¿qué habíamos dicho? Que a cada número real, que son los valores que está tomando el parámetro t, le hacemos corresponder un único vector que va a estar en el plano o en el espacio. Nosotros hemos parado con estos dos espacios, en R2 y en R3. Podríamos haber definido funciones vectoriales en R4, en R5 y así sucesivamente. El hecho es que estas funciones vectoriales, que en su momento dijimos que estas funciones vectoriales nos servían para describir curvas en el plano o el movimiento a lo largo de una curva. ¿Estamos? Entonces, a cada número real, que son los valores que está tomando el parámetro t, le hacemos corresponder un único vector que va a estar en el plano o en el espacio. ¿Sí? Bien, y ahora vamos a ver los campos vectoriales, que son otros tipos de funciones vectoriales. Son funciones vectoriales, donde ¿cuál es la particularidad ahora de estos campos vectoriales? Así como en estos casos, a cada número real, que son los valores que está tomando el parámetro t, le hacemos corresponder un vector, ahora
ahora vamos a decir a cada par ordenado de números reales un vector en R2. A cada terna ordenada de números reales un vector en R3. Y en general, a cada eneada ordenada de números reales un vector en R a la n. ¿Estamos? Entonces, vean la diferencia. Las funciones vectoriales que hemos visto en la primera parte, a cada número real, le hacíamos corresponder un vector que va a estar en los reales, en R2, en R3 y en general en R a la n. En cambio ahora, con este tipo de funciones vectoriales que vamos a ver ahora, que se llaman campos vectoriales, ahí vamos a ver que a cada par ordenado de R2 le hacemos corresponder un único vector en R2. A cada terna ordenada de R3 le haremos corresponder un único vector en R3. Y así generalizando, a cada eneada ordenada de números reales le haremos corresponder un vector en R a la n. Y esas funciones vectoriales reciben el nombre de campos vectoriales. Los campos vectoriales tienen muchas aplicaciones en la física, por ejemplo, para representar campos de fuerzas, campos gravitacionales, campos de velocidades. ¿Estamos? Bien, entonces vamos a la definición de estos campos vectoriales. ¿Y qué dice la definición? La función f va a ser una función que va a ir de un conjunto de contenido en R a la n con valores en R a la n. Vamos a admitir al compañerito. ¿Sí? Entonces, fíjense, la función f va a ser una función que va a ir de contenido en R a la n con valores en R a la n. Entonces, ¿qué tenemos acá? Fíjense, en esta función f, que va a estar definida de esta forma, las funciones f1, f2, f sub n, que se llaman funciones componentes, son funciones reales o funciones escalares, como dice acá, ¿ven? Acuérdense en que las funciones reales ahora, con la denominación de campo, le llamamos funciones escalares y definen lo que se llama un campo escalar. Bueno, por eso acá ponemos funciones escalares o funciones reales. ¿Estamos? Entonces, las funciones f1, f2, f sub n son funciones de n variables independientes y son funciones reales o funciones escalares. Entonces, la función f grande, definida de esta forma, como está acá, se llama campo vectorial en R a la n o campo vectorial en D. ¿Por qué? Porque a cada eneada ordenada de números reales le hace corresponder un único vector, que es este, que va a estar en R a la n. Y donde f1, f2 y f sub n, que son las componentes de esta función vectorial, se llaman funciones escalares, son funciones reales. ¿Estamos? Entonces, eso es un campo escalar. Por eso es que decimos que esa función f grande de campo vectorial va de un conjunto de contenido en R a la n con valores en R a la n. ¿Y eso por qué? Porque tanto estas funciones componentes, que son las funciones reales o funciones escalares f1, f2 y fn, van a estar definidas en ese conjunto D o en esa región D de R a la n. Entonces, esta función vectorial f, definida de esa forma, se llama campo vectorial en R a la n o campo vectorial en D. ¿Estamos? Entonces, es una función. Y acá está el diagrama, se lo ve clarito. Esta función f grande va a ser una función que le va a asignar a cada punto x, que va a estar en la región D de R a la n, un único vector que también va a estar en R a la n. Por eso la función f va de D, contenido en R a la n, con valores en R a la n. ¿Estamos? Bien. Y acá vienen las distintas particularidades. Campo vectorial en el plano, lo bajo a los distintos espacios, ¿sí? Entonces, en este caso, cuando hablo del plano, ¿qué vamos a decir? Que las funciones componentes f1 y f2 son funciones reales o funciones escalares de dos variables independientes que van a estar definidas en una región plana D, ¿sí?
Entonces, la función f, que se define así de esa forma, se llama campo vectorial en el plano o campo vectorial sobre la región D, donde está definida las funciones escalares. ¿Estamos? Entonces, este campo vectorial le asigna a cada par ordenado de números reales x, y un único vector designado de esta forma. ¿Estamos? Acá vienen los distintos ejemplos de campo vectorial. Por ejemplo, tenemos este campo vectorial. Entonces queremos representar algunos vectores correspondientes a ese campo vectorial. ¿Y qué hemos dicho? Que el campo vectorial es una función que le va a asignar, para este caso particular, a cada par ordenado de números reales un único vector que también va a estar en R2. ¿Estamos? Entonces, fíjense, se le ha asignado estos puntos, el 1, 0, el 0, 1, el menos 1, 0 y el 0, menos 1. Y queremos ver qué vector le corresponde a cada punto. Estos puntos están en R2 y mediante esta función vectorial le vamos a hacer corresponder a cada punto un único vector que también va a estar en R2. ¿Sí? Y acá están, ¿ven? F en el punto 1, 0, reemplazando acá, como I vale 0, va a quedar 0 por I más 1 por J. ¿Sí? Entonces, F en 1, 0 es el vector J. Al punto 0, 1, volviendo a reemplazar acá X0 e Y1, al punto 0, 1 le va a corresponder el vector menos I. Luego al punto menos 1, 0 y hacemos lo mismo, ¿ven? Reemplazamos en la función menos 1, 0, entonces X vale menos 1 y el Y vale 0, entonces le corresponde el versor menos J. Y al 0 menos 1 le va a corresponder el versor Y o el vector Y. ¿Estamos? Y de ahí cómo los representamos en el plano. Y cada uno de estos vectores, por ejemplo, el F10, que es el vector J, se los representa en el plano donde el origen de ese vector es justamente el punto 1, 0. Entonces, este es el origen del vector y le hacemos corresponder el vector J. Para el otro punto, que es el 0, 1, el origen del vector va a ser el punto 0, 1 del plano. Y a ese le hacemos corresponder el vector menos I. Luego el menos 1, 0. Para el menos 1, 0 le hacemos corresponder el vector menos J. Y luego el punto 0 menos 1, a 0 menos 1 le corresponde este vector. Y así nosotros podemos representar, acá se han tomado 4 puntos, podemos tomar cualquier punto del plano coordenado. ¿Estamos? Entonces de ahí podemos representar gráficamente este campo vectorial. Bien, ahora vamos a los campos vectoriales en el espacio. Entonces, para hablar de los campos vectoriales tridimensionales, acá vamos a decir que a cada terna ordenada de números reales le vamos a hacer corresponder un único número, perdón, a cada terna ordenada de números reales un único vector que va a estar en R3. Por eso el campo vectorial en un espacio tridimensional va a ir de un conjunto de contenido en R3, porque acá estoy hablando de ternas ordenadas de números reales, le hacemos corresponder un único vector que también va a estar en R3. Entonces, ¿cómo definimos el campo vectorial en el espacio tridimensional? F1, F2 y F3 son funciones de 3 variables independientes y estas son funciones escalares o funciones reales. ¿Estamos? Son funciones reales que van a estar definidas en una región D de R3. Entonces, la función f definida de esta forma se llama campo vectorial en R3 o en el espacio tridimensional o campo vectorial sobre D. ¿Estamos? Bien, y acá está el grafiquito, ¿lo ven? Entonces ahora D va a estar contenido en R3. Entonces a cada punto de D, que está contenido en R3, mediante esta función f, se le hace corresponder un único vector que también va a estar en R3. Fíjense que acá las f son todos vectores, por eso todos los vectores o se le pone la flechita arriba o lo ponemos en negrita. Acá yo cuando estoy en el pizarrón dando clase en presencial,
Bueno, tengo que ponerle las flechitas porque no tengo la negrita en el pizarrón, pero acá fíjense en cómo se distinguen las funciones reales o escalares de las funciones vectoriales, ¿no? Las funciones vectoriales van en negrilla. Bien, y acá están los ejemplitos que luego ustedes lo pueden leer tranquilamente, ¿ves? Se han tomado 3 puntos y tenemos el campo vectorial o esta función vectorial. Entonces, lo único que hacen es asignarle a cada uno de los puntos y ver qué vector le corresponde. Y ahí se grafican los vectores. Bien, sigamos avanzando un poquitito más. Ahora estamos con, lo estoy siguiendo tal cual al apunte, ¿no? Yo otras veces cuando estoy en clases presenciales, les sigo otro orden. Ah, eso también les quería decir. Yo voy a alterar un poquitito, no es que voy a alterar, voy a tratar de disminuir este apunte y lo voy a hacer más sencillo mientras los voy explicando. ¿Estamos? Entonces, si ustedes tienen posibilidad de remarcar y anotar qué es lo importante, porque acá explica mucho, no se olviden que todos estos documentos son documentos de teoría para ustedes y también documentos de teoría para los profesores, para sus clases de concurso, esto es un libro. Entonces yo a medida que voy dando, voy muchas veces diciendo o remarcando esto es lo que me interesa de todo esto que sepan, que quede claro. ¿Estamos? Entonces por ello que voy explicando y haciéndolo un poco más sintético. Bueno, ¿qué es la definición de campo vectorial cuadrático inverso? Este es un tipo de campo vectorial, es un tipo de campo vectorial. Entonces empezamos con cómo se definen, digamos, estos tipos de campos vectoriales. R de t es un vector de posición correspondiente a un punto en el espacio tridimensional. Esto es un vector de posición, ¿sí? Donde ya sabemos que las componentes de este vector de posición son funciones escalares o funciones reales. ¿Estamos? Bueno, decimos que el campo vectorial F, este F, es cuadrático inverso si se puede expresar de esta forma. Yo acá lo voy a remarcar. ¿Estamos? Es cuadrático inverso, el F va a ser cuadrático inverso si ese campo vectorial se puede expresar de esta forma. Eso es lo que tienen que saber. Donde C es una constante. U de t, fíjense que está en negrilla, es un vector unitario que está en la dirección del vector R. Este también R es vector, ¿no? Entonces, U de t es un vector unitario que está en la dirección de R, o sea, es R de t sobre el módulo de R de t. Y esto, el denominador, es el cuadrado del módulo del vector R de t. Entonces, todo campo vectorial que uno lo pueda expresar de esa forma, decimos que el campo vectorial es cuadrático inverso. Y yo acá les voy a escribir un ejemplo de campo vectorial cuadrático inverso que estoy segura lo han visto muchas veces en la física. Yo les he dicho que este tema de campos vectoriales se aplica muchísimo en la física, ¿no? Entonces, la ley de gravitación de Newton. ¿Se acuerdan ustedes de la física 1, la ley de gravitación de Newton? Entonces, ley de gravitación de Newton. La ley de gravitación de Newton. Bueno, voy a representar los ejes. Si tenemos una partícula, esto es el eje X, esto es el Y y esto es el Z. ¿Sí? Tenemos una partícula de masa M1 ubicada en el punto X, Y, Z del espacio tridimensional. Y otra partícula de masa M2, esto es de la física, chicos, ¿no? Ubicada en el origen. Entonces, la fuerza que se ejerce sobre la partícula de masa M1 por la partícula de masa M2 está dada por justamente la ley de gravitación de Newton, que es esta. F, X, Y, Z, igual, acá le han dado en la física como menos G, M1 por M2, G constante gravitacional, sobre el módulo de R al cuadrado. Bueno, acá vamos a poner así, R al cuadrado, ¿sí?
y donde la fuerza de atracción apunta del M1 a la M2. Esto es de la ley de gravitación de Newton, esto es de la física. Entonces fíjense en cómo se cumple con esta forma. Esto que está acá, el numerador, pasa a ser la constante C que estábamos hablando recién. Todo esto, acá me he comido algo, perdón. Acá multiplicada por el U, el vector U. ¿Sí? Esa es la ley de gravitación de Newton, lo han visto en la física, donde U es un vector unitario en la dirección de R. No le quiero graficar, el R es el vector de posición de la partícula M1, ¿lo ven? Entonces, este es un claro ejemplo de aplicación de campos vectoriales sobre la física, y esto lo han visto en la física 1. ¿Estamos? Entonces, este campo vectorial es un campo vectorial cuadrático inverso. Fíjense en cómo cumple con esa forma. El numerador esto es la constante C. El denominador es el módulo del vector de posición elevado al cuadrado y U es un vector unitario en la dirección de R. ¿Estamos? Esto es un ejemplo totalmente de la física. Bueno, es un tipo de vectorial. Sigamos avanzando, chicos. Ahora entramos en el operador diferencial Nabla. Operador diferencial vectorial Nabla. Esto nosotros ya lo hemos visto cuando yo les he dado la definición de gradiente de una función. ¿Se acuerdan qué era el gradiente de una función ustedes? A ver. ¿Qué era el gradiente de una función de dos variables independientes? Pongan el micrófono un ratito. ¿Se acuerdan? Era un vector cuyas componentes, ¿quiénes eran? Los gradientes de las funciones reales, que ahora le vamos a llamar funciones escalares. Son vectores cuyas componentes son las derivadas parciales de la función. ¿Se acuerdan? Bueno, entonces ahí yo les dije que ese gradiente también, el gradiente de esa función real, lo podíamos aplicar, lo podíamos ver como la aplicación del operador diferencial Nabla a una función real. Y les he dicho ahí, ¿estamos? Bueno, ahora volvemos al operador diferencial Nabla y a ver todas las aplicaciones que va a tener este operador diferencial Nabla. Entonces, el operador diferencial Nabla n-dimensional va a ser un vector, esta es la letra griega Nabla, ¿no? Va a ser un vector que va a tener n componentes y va a tener esta forma. Este es el operador diferencial Nabla n-dimensional. Es un vector que va a tener estas n componentes, ¿sí? Y donde cada una de las componentes lo interpretamos como la derivada respecto de x1, respecto de x2, respecto de xn. Yo en su momento les expliqué, para que entiendan esta historia de los operadores, les puse la derivada, la notación de derivada de una función y respecto de x, con la notación de Leibniz, derivada de y respecto de x. ¿Sí? Entonces ahí en su momento les dije, esa es la notación de la derivada de la función y respecto de x. Entonces en su momento les dije, esto que está acá, esto se llama operador diferencial. Operador diferencial, que aplicado a la función y nos da la derivada de y respecto de x. ¿Estamos? Bien. Ahora vamos al operador diferencial n-dimensional. El operador diferencial n-dimensional es este, ¿sí? En el espacio n-dimensional, y a esto lo interpretamos como la derivada respecto de x1, respecto de x2 y notación de derivada parcial. En el caso tridimensional, el operador diferencial es este. Va a tener tres componentes en la dirección de y, j y k. Entonces va a aparecer la derivada respecto de x, la derivada respecto de y, la derivada respecto de z. Y en el bidimensional es este. Bien. ¿Cuáles son las aplicaciones que va a tener el operador Nabla? Una de las aplicaciones es justamente el gradiente, que era lo que yo les llamaba. Y es esto que está acá. Nada más que yo ahora quiero que entiendan, veamos primero cuáles son las tres grandes aplicaciones que va a tener el Nabla. Acá, como yo les decía recién, yo estoy sintetizando este documento
hay muchas cosas que están escritas acá que simplemente explica la operatoria que ustedes ya la conocen de un álgebra lineal o de un álgebra elemental, ¿no? La primera aplicación de este nabla es cuando el nabla lo aplicamos a una función escalar. Ese es en el caso del gradiente. El nabla aplicado a una función escalar. En ese caso, esa aplicación va a funcionar como producto algebraico del vector nabla por la función escalar. ¿Sí? Esa es una de las primeras aplicaciones del nabla. Y como consecuencia de eso nos dio el gradiente, que era lo que yo lo estaba tratando de hacer recordar recién. El gradiente de una función de dos variables, que era el vector cuyas componentes son las dos derivadas parciales, en realidad lo podíamos ver, yo les dije, como la aplicación del operador diferencial nabla bidimensional a la función escalar. Y en ese caso, esa aplicación la voy a ver como el producto algebraico de ese vector por esa función escalar, que vendría a ser un escalar. Entonces, esa es la primera aplicación del nabla. La segunda aplicación del nabla es cuando el nabla lo aplicamos escalarmente a una función vectorial. Acá ya entro con los campos vectoriales, ¿sí? Esta es la función vectorial n-dimensional. Entonces, en ese caso, a esta aplicación del nabla la voy a ver como producto escalar del nabla con esa función vectorial. Entonces, producto, esto es lo que yo necesito que se acuerden. La vamos a ver como producto escalar del nabla o producto escalar de dos vectores. ¿Cuáles serían los dos vectores? Un vector sería el nabla, el operador diferencial nabla, y el otro vector, en este caso, va a ser la función vectorial o el campo vectorial. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, el nabla aplicado escalarmente a una función vectorial, ahí la voy a ver a esa aplicación como producto escalar del operador nabla y esa función vectorial o ese campo vectorial. O dicho de otra manera, como el producto escalar de dos vectores, donde un vector va a ser el operador nabla y el otro vector va a ser justamente el campo vectorial, que es un vector. ¿Sí? Y la otra aplicación del nabla es cuando el nabla lo aplicamos vectorialmente a una función vectorial. Entonces ahí esa aplicación va a funcionar como producto vectorial, va a funcionar como producto vectorial de dos vectores. ¿Cuál va a ser el vector? Y un vector va a ser el nabla y el otro vector va a ser el campo vectorial. Está puesto, ¿ven? Entonces son a grandes rasgos así, que es lo que a mí me interesa de estos tres apartados que se acuerden. Primera aplicación del nabla. Cuando el nabla lo aplico a una función escalar, lo veo como el producto algebraico de un vector por un escalar. ¿Cuál es el escalar? Es la función real. ¿Sí? Que ya vamos a ver cómo se hace el producto este. La otra aplicación del nabla, cuando al nabla ya lo aplico escalarmente a una función vectorial. Ya una función vectorial es un vector, son vectores. Entonces ahí ya voy a hablar del producto escalar de dos vectores. Un vector va a ser el operador nabla y el otro vector va a ser justamente el campo vectorial o la función vectorial que nos dé. Y la otra aplicación del nabla es cuando al nabla lo aplicamos vectorialmente a una función vectorial. Entonces esa aplicación la voy a ver como el producto vectorial de dos vectores. Un vector va a ser el operador diferencial nabla y el otro vector va a ser la función vectorial o el campo vectorial F. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, como producto algebraico, como producto escalar y como producto vectorial. Son las tres grandes aplicaciones. Bueno, y acá ya están las propiedades del operador diferencial nabla y están demostradas todas. Estas yo les voy a dejar a ustedes como ejercicio. Simplemente lo que yo les voy a hacer es observar, fíjense en por qué aparece el símbolo de producto vectorial, el punto de producto escalar, y cuando es producto algebraico no aparece nada. A ver, porque yo les he dicho que las tres grandes aplicaciones del nabla son: cuando la aplicamos a una función escalar, ahí va a funcionar como producto algebraico. Cuando al nabla lo aplicamos a una función vectorial, ya estoy hablando de vectores, ahí va a funcionar como producto escalar.
Y cuando el nabla lo aplico vectorialmente a un campo vectorial, a una función vectorial, también estoy hablando de vectores, entonces ahí va a funcionar el producto vectorial. Fíjense en acá. Dice el nabla aplicado a esta función escalar, porque C por F es una función escalar y C por F sigue siendo una función escalar. Entonces el nabla aplicado a una función escalar, a esa operación la veo como producto algebraico. Entonces esa propiedad va a ser la constante por el nabla de la función escalar F. El nabla de la suma de funciones, aplicado a la suma de funciones, va a ser la suma de cada una del nabla de F más el nabla de G, que pasan a ser los gradientes, ya lo vamos a ver enseguida, ¿sí? Pero fíjense en acá, ¿qué es lo que me interesa que vean? F más G son dos funciones escalares, la suma de ellas va a seguir siendo escalar. Entonces este es el caso del nabla aplicado a una función escalar, por eso no aparece el punto. En estos casos funciona como producto algebraico. En cambio acá ya tengo el nabla aplicado a un campo vectorial, porque el C por F, el F es campo vectorial y el C por F sigue siendo campo vectorial o función vectorial. Entonces esto es un vector. Entonces acá el nabla aplicado a este vector, ahí tengo que hablar de producto escalar, ¿sí? La suma de dos funciones vectoriales vuelve a ser una función vectorial, por lo tanto un vector, por eso aparece producto escalar. Acá aparece una función escalar, por eso aparece producto algebraico, ¿lo ven? Y acá f escalar por una función vectorial es una vectorial, ¿sí? Entonces obviamente acá estamos hablando del producto vectorial. Bueno, y están todas estas propiedades, inclusive demostradas, que son muy sencillas las demostraciones, ¿no? Yo voy a seguir avanzando. Voy a seguir avanzando. Vamos a... Todas estas son las demostraciones de esas propiedades. El gradiente. Acá empezamos con las tres aplicaciones que yo les decía del nabla, ¿sí? La primera aplicación del nabla era cuando el nabla lo aplicamos a una función escalar, ¿sí? En ese caso, el nabla aplicado a una función escalar nos define el gradiente de la función, que es lo que nosotros hemos visto cuando he dado derivada direccional. ¿Estamos? Y en realidad ahora la voy a ver a esa operación como una aplicación del nabla. ¿Estamos? Entonces, volvamos un poquitito acá para que para que quede claro. Acá son las tres grandes aplicaciones del nabla. La primera que yo les he dicho era el nabla aplicado a una función escalar. Eso nos va a definir el gradiente de una función. Entonces vamos al gradiente, que ya lo han conocido ustedes, nada más que ahora estamos viendo como operaciones sobre campos vectoriales, ¿no? Y sobre campos escalares. Entonces el gradiente de un campo escalar, dada la función real de n variables independientes o función escalar o campo escalar, acuérdense que son todas denominaciones comunes, entonces cuando lo aplicamos el nabla a una función escalar, eso nos da el gradiente de esa función. ¿Estamos? ¿Y cómo interpreto esto? Yo ya le había dicho, cuando el nabla se aplica a una función escalar, lo interpretamos como producto algebraico, por eso no aparece el punto. Y en realidad eso es lo que nos define esa operación o esa aplicación, nos define el gradiente de una función. Entonces, dada la función de n variable, el nabla aplicado a la función escalar nos define el gradiente de la función escalar. Y acá está, ¿ven? El gradiente de la función esta de n variables independientes se define como este vector. Esto es lo que hemos visto nosotros en la primera parte. ¿Ven? Donde las componentes de ese vector son las derivadas parciales de la función. La derivada de f respecto de x1, f respecto de x2, f respecto de x3, punto suspensivo y f respecto de xn. Ahora, en términos del nabla, del operador diferencial nabla, ¿cómo veo este segundo miembro? Y lo veo como la aplicación del nabla, que es el operador diferencial n-dimensional, a la función escalar. ¿Y cómo veo esa operación? La voy a ver como el producto algebraico de un vector por un escalar. ¿Y cómo se multiplica? Ahora bajo al álgebra lineal.
¿Cómo se multiplica un vector por un escalar? Se multiplica cada componente del vector por el escalar, ¿cierto? Entonces, la componente del vector es la primera componente. Al multiplicarla por el escalar, a esa, cuando yo digo multiplicarla por el escalar, esa operación es un producto algebraico. ¿Estamos? Entonces, cuando a esta componente la multiplico por el escalar, a ese producto algebraico lo voy a interpretar como la derivada parcial de f respecto de x1. Al multiplicar esta componente por este escalar, al hacer ese producto, lo voy a interpretar a ese producto como la derivada parcial de f respecto de x2. ¿Sí? Y así sucesivamente. Esta será f respecto de x3, que será el producto de la tercera componente del nabla con el escalar. Y el enésimo término lo interpreto como el producto algebraico de la enésima componente del nabla con la función escalar. ¿Estamos hasta ahí? Bien, entonces esa es la primera aplicación del nabla. Luego nosotros también habíamos visto, y ahora lo empiezo a bajar a los distintos espacios, ¿sí? El gradiente de una función de 3 variables independientes, ¿sí? El gradiente de una función de 3 variables independientes allá y a lo lejos, lo vimos como el vector cuyas componentes son las 3 derivadas parciales de la función. Fx es la primera componente, Fi la segunda y Fz la tercera. Ahora, en términos del nabla, ¿qué voy a decir? El gradiente de esa función escalar o este segundo miembro lo voy a ver como la aplicación del operador diferencial nabla tridimensional a la función escalar. Y a esa operación la voy a ver como el producto de un vector por un escalar. ¿Cómo se multiplica el vector por el escalar? Se multiplica cada componente del vector por el escalar. Esa multiplicación es un producto algebraico. Multiplico esta componente por esta y multiplico esta por esta. Al multiplicar esta componente por este escalar, a ese producto lo interpreto como la derivada parcial de f respecto de x. Al multiplicar esta componente por este escalar, a ese producto como f respecto de y, y esta componente por este escalar va a ser f de 0. ¿Estamos hasta ahí, chicos? El gradiente de una función de 2 variables era este vector. Así lo habíamos definido. Y a este vector yo lo puedo ver como la aplicación del operador diferencial nabla bidimensional a la función escalar, a la función real de 2 variables, ¿sí? Y a esto lo interpreto como el producto de un vector por un escalar. Esta componente multiplicada por este escalar nos da f respecto de x. Y esta componente multiplicada por este escalar, f respecto de x. Bien, y ese es el gradiente. Lo estamos viendo ahora. No estamos viendo nada nuevo. El concepto de gradiente ya lo hemos visto. Nada más que lo veo ahora como aplicación del nabla. ¿Estamos? Bien. Ahora, ¿qué es lo importante? Fíjense, el f es una función escalar, o función real. Al aplicar la operación gradiente, gradiente de f, nos da como resultado un vector. ¿Lo ven? Este es un vector que va a estar en R2, este va a ser un vector que va a estar en R3 y este un vector en Rn. Pero nos da un vector. Entonces, ¿eso qué es lo que nos dice? Y muy importante esto, que el gradiente de un campo escalar o el gradiente de una función real, como resultado da un campo vectorial. Y eso lo van a subrayar. El gradiente de un campo escalar, como resultado, está dando un campo vectorial. Bien. Vamos a las otras aplicaciones del nabla que nos van a conducir a otras operaciones que se realizan sobre los campos vectoriales. Bien, una de esas operaciones es la divergencia. Vamos a la divergencia. Esperen un ratito. Una de estas operaciones es la divergencia, ¿sí? Entonces, dado el campo vectorial n-dimensional, que es este, dado este campo vectorial n-dimensional, que lo voy a marcar,
La divergencia de ese campo vectorial se define, esta es la definición, y bien clarito, la divergencia del campo vectorial se define como el producto escalar, fíjense que ahí aparece el punto, del operador diferencial nabla con el campo vectorial F. Esa es la definición de divergencia, que es una de las operaciones que realizamos sobre los campos vectoriales. El gradiente es una de las operaciones que realizamos sobre campo escalar. Acá la divergencia ya entramos con operaciones sobre campos vectoriales. Entonces vuelvo a repetir, dado el campo vectorial n-dimensional, la divergencia de ese campo vectorial es el producto escalar del nabla por el campo vectorial. Y ahora, como dice producto escalar, realizamos el producto escalar del operador diferencial nabla con el campo vectorial, que es esto. ¿Y a esto cómo lo interpreto? Como es producto escalar de dos vectores, que era lo que yo les decía, que era otra de las aplicaciones del nabla, se lo interpreta como producto escalar de dos vectores. Como es producto escalar de dos vectores, ahí bajo al álgebra lineal. ¿Cómo se hace el producto escalar de dos vectores? Es la suma de los productos de las correspondientes componentes. ¿Estamos hasta ahí? Ahí bajo al álgebra lineal. Entonces digo, al multiplicar esta componente por esta componente, a ese producto, que es un producto algebraico, lo interpreto como la derivada de F1 respecto de X1. Al multiplicar esta componente por esta componente del álgebra lineal, porque estoy haciendo los productos de componente a componente, ¿no? Y los sumo. La segunda componente del primer vector lo multiplico por la segunda componente del segundo vector. Y a ese producto, porque es un producto algebraico, lo interpreto como la derivada de F2 respecto de X2. Y así sucesivamente. Al producto de esto por esta componente lo interpreto como la derivada parcial de F sub n respecto de XG. Para un campo vectorial tridimensional empiezo a bajar los espacios. Es el producto, esta es la definición base, esta es la definición que vale para cualquier campo vectorial, ¿no? Que esté en el plano, en el espacio n-dimensional, vale para cualquiera. Lo que estoy haciendo ahora, particularizándola para los distintos espacios. Ahora vengo en el espacio tridimensional, que es este campo vectorial que lo definimos, en lugar de usar F1, F2, F3, generalmente usamos M, N y P para el tridimensional. Entonces va a ser el producto escalar del operador diferencial nabla tridimensional multiplicado escalarmente por el campo vectorial. ¿Y cómo interpreto esto? Y como es producto escalar, ahí bajo al álgebra lineal. Hacemos el producto escalar de dos vectores. Entonces multiplicamos, hacemos la suma de los productos de las correspondientes componentes. Primera componente del primer vector lo multiplico con la primera componente del otro vector y ese producto algebraico se lo interpreta como la derivada parcial de m respecto de x. El producto de la segunda componente con la segunda componente lo voy a interpretar al producto como la derivada parcial de n respecto de y. Y la tercera con la tercera, la derivada parcial de p respecto de z. Y en el caso bidimensional, para el caso bidimensional, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos el campo vectorial bidimensional, la divergencia, producto escalar del nabla por el F, nada más que el nabla ahora va a estar en el espacio bidimensional. Entonces la divergencia del F va a ser el producto escalar del operador nabla por el campo vectorial. Y hago el producto escalar de los dos vectores y la divergencia da esto. Bien, ahora yo les pregunto. Fíjense, en todos los casos, como resultado, así como acá yo le hice hincapié, como resultado de aplicar el gradiente nos da ¿qué cosa? Un vector, por eso un campo vectorial. Acá la divergencia sobre un campo vectorial como resultado da, si ustedes lo observan esto es un escalar, esto ya es un escalar. En el caso tridimensional, un escalar, caso bidimensional también es un escalar. Entonces la divergencia, y ahí subrayado, la divergencia de un campo vectorial como resultado nos va a dar un campo escalar. ¿Estamos? Bueno, estas son las distintas interpretaciones de la divergencia. Cuando la divergencia de un campo da cero,
que eso lo pueden leer ustedes, ¿no? Otra de las operaciones de los campos vectoriales. Después hacemos los ejercicios de... A ver qué viene esto. No. Vamos a ir a hacer un ejercicio de la divergencia. Entonces acá... agregamos una página. Y acá... Chicos, ¿están ahí? Ni se los escucha. Acá estamos, profe. Bien, ¿van entendiendo o no? Parece Sí, difícil, sí, por claro, ahora tiene sí. mucho bla bla esta teoría, pero no es nada. Da vuelta con esas tres operaciones, gradiente, divergencia y la que voy a definir ahora enseguida, que es el rotacional, ¿no? Bueno, entonces, les doy un ejemplito. Siempre se me va la punta acá. Ejemplo. Vamos a remarcar más. Tenemos el campo vectorial F, X, Y, Z, igual a... Esperen un ratito, chicos. Se me ha movido la página. Vamos a poner toda la pantalla. Tenemos el campo vectorial F, que es X cuadrado por Z. X cuadrado por Z por Y. ¿Sí? Después tengo menos 2XZ por J. Y más dice Y por Z igual a K. Y nos pide que encontremos, yo acá le voy a poner la divergencia en el punto 2, menos 1, 3. Entonces nos está pidiendo la divergencia en el punto 2, menos 1, 3. O sea, lo que nos está pidiendo div de F en el punto 2, menos 1, 3. Eso es lo que queremos calcular. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué tenemos nosotros? Que la divergencia del campo vectorial F, ven que acá como no tengo negrilla, bueno, en realidad le podría, no, pero estoy escribiendo, por eso uso la flechita, ¿no? La divergencia de F la hemos definido como el producto escalar del operador Nabla por el F, que es un campo vectorial tridimensional. Y como resultado de hacer ese producto escalar, eso va a ser la derivada parcial de m respecto de x, más la derivada de n respecto de y más la derivada de p respecto de z. ¿Estamos hasta ahí, chicos? Fíjense en cómo parto yo de la definición. Siempre es fundamental poner a la definición porque después las operaciones se empiezan a combinar entre ellas, ¿no? Entonces, por eso yo me gusta poner la definición, ¿ven? Estoy en un campo tridimensional acá. Entonces, la divergencia, el producto escalar del Nabla por el F, y como resultado del producto escalar me da esto, m respecto de x, más n respecto de y, más p respecto de z. Ahí estoy. Es lo que he puesto acá. Bueno, ahora, ¿quién es M, N y P? Son las componentes del campo vectorial. Entonces, esta es M, esta N y esta es P. Son las componentes del campo vectorial. Entonces, la divergencia del campo vectorial F de X y Z va a ser igual. La derivada parcial de M respecto de X. Hago la derivada parcial de M respecto de X acá. Esto me va a dar 2X por Z. Más la derivada de N respecto de Y. Esto no depende de Y. Entonces por eso va a 0. Y más la derivada de P respecto de Z es Y. ¿Estamos hasta ahí? O sea que esto, la divergencia, nos da 2x por z más y. Y ahora la particularizamos. Divergencia del campo vectorial F en el punto 2, menos 1, 3. Y eso va a ser igual. Y tenemos 2 por 3 es 6, por 2, 12. ¿Estamos, chicos? Reemplazo acá x por 2 y el z por 3. Y más y, pero y vale menos 1, entonces menos 1 y esto da 11. Como tiene que ser. El resultado tiene que ser un
escalar. ¿Estamos hasta ahí, chicos? Muy bien. Volvamos a la teoría. Y estamos acá. Vamos a la otra operación que es el rotacional. ¿Estamos? Bien. F es un campo vectorial. Acá está el campo vectorial tridimensional, ¿sí? El rotacional de F se define como el producto vectorial del nabla con el F. ¿Ven? Acá está otra de las aplicaciones del nabla. Esta es la tercera aplicación que tenía el nabla. Y nada más que ahora esa aplicación nos lleva a definir otra operación sobre el campo vectorial que se llama el rotacional. Entonces, el rotacional de F se define como el producto vectorial del nabla con el F. Y bueno, ¿cómo interpreto esto? Como el producto vectorial de dos vectores. ¿Lo ven? Uno de los vectores, el nabla tridimensional, hay que multiplicarlo vectorialmente por el vector F, que es esto. Y ahí realizamos el producto vectorial de dos vectores. En notación de determinantes, como lo han visto en el álgebra, primera fila, los vectores unitarios, I, J, K. Segunda fila, las componentes del primer vector, que son la derivada respecto de X, respecto de Y, respecto de Z. Y la tercera fila, las componentes del F, de la función F, M, N y P. Y bueno, ahí pueden aplicar lo que ustedes saben aplicar para resolver un determinante de tercer orden. Yo generalmente lo que hago ahí, les voy a explicar porque acá aparece como más y en algunos momentos aparece como menos. Yo también generalmente hago el desarrollo por cofactores según los elementos de la primera fila. ¿Estamos? Bueno, haciendo lo que hacen en el álgebra. Entonces, otra manera, vamos a cambiar, está muy fuerte. El rotacional de F, esto, entonces, tomando la primera fila, tomo el primer versor, ¿sí? Entonces, hago el desarrollo por cofactores. Se tiene que suprimir fila y columna donde está el primer elemento, ¿estamos? Y me queda el producto de estos dos elementos, el determinante, perdón. Al suprimir fila y columna donde está este elemento, nos queda el determinante luego de estos cuatro elementos. Para este determinante, formado por estos cuatro elementos, por la definición de un determinante de segundo orden, va a ser igual al producto de estos dos menos el producto de estos dos. Al multiplicar estos dos, ahí lo interpreto como la derivada parcial de P respecto de I. ¿Lo ven? Entonces ahí va a dar la derivada de P respecto de I. Menos el producto de estos dos. Y ahí lo interpreto como la derivada parcial de N respecto de Z. Como es el desarrollo de un determinante por cofactores, he tomado el elemento de la primera fila, va el elemento por su cofactor. Ahora va el otro elemento por su cofactor. Entonces ahora voy a borrar esto. Ahora va el otro elemento por su cofactor. El otro elemento es este. Y el signo del cofactor es negativo, por eso pongo un menos acá. ¿Sí? Entonces ahora se suprime fila y columna donde está el elemento y queda ese elemento multiplicado por el determinante de segundo orden formado por estos cuatro elementos. Multiplico cruzado. Al multiplicar este con este nos va a dar la derivada de P respecto de X. ¿Sí? No sé por qué se me pone la punta. Entonces acá va a dar la derivada de P respecto de X. Menos el producto de los otros dos, que serían, yo me olvido que ustedes no tienen, el producto de este con este, menos el producto de estos dos. Y eso va a dar la derivada parcial de M respecto de Z, que va acá. Menos derivada de M respecto de Z. Y más el otro versor K, que lo pongo acá, ahora borro este. Y entonces ahora va el K. Va el elemento K, suprimo fila y donde está ese elemento.
Acuérdense que los signos de los cofactores iban alternados, más, menos y más. ¿Estamos? Entonces ahora queda el determinante de segundo orden formado por estos 4 elementos. Entonces ahora desarrollo el determinante de segundo orden. Va a ser el producto de estos 2 elementos y eso va a dar la derivada parcial de n respecto de x menos la derivada de m respecto de y. Y ese es el rotacional. Fíjense que es el mismo que está acá, nada más que acá aparece un signo más. ¿Pero por qué? Porque fíjense en cómo tengo yo acá P respecto de X menos M respecto de Z. Y acá M de Z menos P de X. ¿Lo ven? Es lo mismo. Esto es simplemente haciendo el desarrollo de un determinante por cofactores. Tomamos los elementos de la primera fila y acuérdense que los signos de los cofactores van alternados. El hecho que ustedes apliquen lo que quieran, pero hay que resolver un determinante de tercer orden. Bueno, y ese es el rotacional. ¿Qué es lo que quiero que quede claro acá? Es otra de las aplicaciones sobre los campos vectoriales. El rotacional de un campo vectorial se define como el producto vectorial del operador diferencial nabla con el campo vectorial F. Bueno, y acá están distintas interpretaciones de lo qué pasa si el rotacional es distinto de 0 o es igual a 0. Luego lo pueden leer ustedes, ¿no? Bueno, yo lo que voy a hacer es dar un ejemplo de rotacional. Entonces, vamos a ir a la práctica y tenemos acá. Bueno, vamos a un ejemplito. A ver, ejemplo. Vamos a volver un poquito más marcado. Entonces, tenemos el campo vectorial F de X, Y, Z, igual a X por Y por Z multiplicado por el Y, más Y por J y más Z por K. ¿Sí? Y nos piden que hallar el rotacional, yo lo voy a poner directamente, hallar el rotacional de este campo vectorial en el punto 1, 2, 1. Así con símbolo, ¿sí? Esto nos piden que encontremos, encontrar. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, empezamos. El rotacional del campo vectorial F de X y Z se define como el producto vectorial del nabla por el F. Esa es la definición. Esa es la definición. Bien, ahora el rotacional de F, escribiéndolo con notación de determinante, I, J y K, va derivada respecto de X, derivada respecto de Y, derivada respecto de Z. Y acá va M, N y P. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Entonces, ahora vamos a usar el colorado y decimos, el rotacional de F, para este caso particular de este campo vectorial, tengo el versor I, J y K, y acá voy a poner derivada respecto de X, derivada respecto de Y, derivada respecto de Z. Y pongo las componentes. Este que está acá es M, esta es N y esta es P. Entonces acá va a ir X por Y por Z, acá va a ir Y y acá va a ir Z. ¿Estamos hasta ahí, chicos? Y ahora, ¿qué les decía yo? Hago el desarrollo por cofactores según los elementos de la primera fila. Tomo el primer elemento. Entonces esto va a ser igual. Vamos a agrandar la pantalla. Entonces esto va a ser igual. Abro paréntesis
y pongo el primer elemento, porque hago el desarrollo por cofactores según los elementos de la primera fila, no se olviden. Tomo el primer elemento y suprimo fila y columna donde está ese elemento y nos queda el determinante de segundo orden formado por 4 elementos. Al multiplicar cruzado tendría acá la derivada parcial respecto de y de z, pero y y z son independientes, por lo tanto eso da 0. Menos la derivada de z, derivada con respecto de, al hacer el producto de estos dos, ¿no? Va a ser la derivada respecto de z de y la derivada respecto de z de y también es 0 porque son variables independientes. No se olviden que m, n y p son las funciones escalares, x y z son independientes. ¿Estamos? Sigamos con el otro elemento, que es el j. Los signos de los cofactores van alternados, por eso pongo un menos. Y acá lo pongo al versor j. Ahora, ¿qué tendría que hacer? Suprimir fila y columna. No quiero marcar mucho porque si no, ¿dónde está el elemento? Entonces queda el determinante formado por estos 4 elementos que multiplico cruzado. Acá tendría la derivada respecto de x de z, ahí es 0, menos la derivada respecto de z de x por y por z, y ahí va a ir x por y. Y más, abro el paréntesis, pongo el otro versor acá, y ahora tengo este elemento, ahora tengo que suprimir fila y columna donde está ese elemento y van a quedar estos 4 nada más, ¿sí? Entonces ahí tengo, al multiplicar cruzado, vamos a tener la derivada respecto de x de y, eso es 0, menos la derivada respecto de y de este producto, que va a ser x por z. Bien, o sea que este rotacional lo que nos ha quedado es x por y, ahí si quieren le voy a poner un paréntesis por el versor j, y más ha quedado menos x por z por el versor k. Eso es lo que ha quedado. Y ahora lo tengo que particularizar. Entonces ahora decimos el rotacional de campo F en el punto era 1, 2, 1. 1, 2, 1 y reemplazo ahí. Entonces va a dar x por y, va a ser 2j, 2 por j, y menos x por z va a ser menos k. Como tiene que ser el rotacional de un campo vectorial, nos tiene que dar un vector. Como lo hemos particularizado en un punto particular, va a ser un vector particular. Bien, otro ejemplo, pero de rotacional. Bien, volvemos acá a la teoría. ¿Estamos? Bueno, esto tiene que quedar bien clarito. El rotacional de un campo vectorial da como resultado un campo vectorial. ¿Estamos? Entonces son las 3 grandes operaciones. La primera es el gradiente de un campo escalar. El gradiente de un campo escalar, que es el gradiente que conocemos, da como resultado un campo vectorial. O sea, los gradientes son casos particulares de campos vectoriales. Luego la divergencia. La divergencia de un campo vectorial producto escalar del operador nabla con el F y da como resultado un campo escalar, que ya lo he marcado acá. Divergencia de un campo vectorial da como resultado un campo escalar. Y la divergencia, el rotacional de un campo vectorial, que se define como el producto vectorial del operador nabla con el F, en ese caso va a dar como resultado un campo vectorial. ¿Estamos hasta ahí, chicos? Bueno, estas son las 3 grandes operaciones con las que da vuelta todo este capítulo. Y a no olvidarse, la divergencia, el gradiente es simplemente la aplicación del nabla a una función escalar y da como resultado un campo vectorial. Esa operación no es nada nueva, ya la conocíamos. Lo que sí no conocíamos, la interpretación de qué era el gradiente. En realidad el gradiente nos está dando un campo vectorial. Estamos avanzando con estas 2 operaciones, divergencia y rotacional, ¿sí?
Divergencia, vuelvo a repetir, producto escalar del operador nabla con el campo vectorial F y como resultado un escalar. Rotacional de un campo vectorial es el producto vectorial del nabla con el campo vectorial F y como resultado es un campo vectorial. Fíjense en que las rotacionales se aplican desde el espacio tridimensional en adelante, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no se aplicará sobre un campo vectorial en el plano? Si es producto vectorial. Eso del álgebra lineal, ¿por qué no se aplica sobre el plano, sobre un campo vectorial en el plano? Y porque el producto vectorial de dos vectores siempre va a dar un vector que va a estar en el espacio. ¿Sí? Entonces ahí tienen que tener cuidado. Bueno, entonces, por eso es que se define sobre campos vectoriales tridimensionales acá. Bueno, continuemos. Y acá lo que viene ahora, chicos, son combinaciones de estas operaciones. Yo, como les dije al comienzo, lo estoy suavizando a esto. Más allá del nombre que tengan esas operaciones, a mí lo que me interesa es que aprendan a definir o aprendan a ver si esa operación está definida. Por ejemplo, esta operación, divergencia del gradiente de la función. Analicemos el primer miembro simplemente, ¿sí? Lo primero que hacemos es ver si la operación está definida. Divergencia del gradiente. ¿Qué hemos dicho? La divergencia se aplica sobre campos vectoriales. Y la pregunta es, ¿el gradiente de f es un campo vectorial? Sí es un campo vectorial. Entonces, la divergencia sobre este campo vectorial sí está definida. La operación está definida. Una vez que vemos que la operación está definida, aplico la definición. ¿Ven? Como es divergencia del gradiente y por definición de divergencia es el producto escalar del operador nabla con el gradiente de la función. Y ahí hacemos el producto escalar. El producto escalar del nabla, que es un nabla tridimensional, ¿sí? Porque hemos partido del gradiente de una función de 3 variables, multiplicado escalarmente por el gradiente de esa función de 3 variables. ¿Qué es lo que viene luego? Hacer el producto escalar de los dos vectores e interpretar esos productos, ¿sí? Cuando multiplicamos escalarmente este vector por este vector es componente a componente, esta componente por esta componente. Al multiplicar esta componente por esta componente nos da la derivada de segundo orden respecto de x dos veces. Al multiplicar esta componente con esta componente nos va a dar la derivada de segundo orden respecto de y dos veces y esta componente con esta componente la derivada de segundo orden. Bueno, a esa operación se le llama el laplaciano, ¿sí? Por eso les digo, a mí no me importa si se acuerdan o no el nombre de la operación, lo que sí me interesa es que aprendan a reconocer primero si la operación está definida. Sabiendo que está definida, aplicamos las definiciones correspondientes y operamos. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, y así van a haber varias operaciones que siguen en este capítulo y otras operaciones más que uno le pudiera dar. Entonces, estas tres operaciones, gradiente, divergencia y rotacional, se pueden combinar para producir otro resultado, a eso me refiero, ¿no? Entonces, lo primero que hay que ver es si la operación está definida y sabiendo que está definida, ahí aplicamos definición. Por ejemplo, en este caso, esta es otra operación, ¿lo ven? Ahí están, van combinadas. Rotacional con el gradiente de la función. Lo primero que hago, no miro acá, miro acá. Me fijo si esta operación está definida. ¿Estará definida? El rotacional es otra operación sobre los campos vectoriales y el gradiente es un campo vectorial. Entonces esta operación está definida. Y ahora aplico definición. Como es rotacional, entonces el producto vectorial del nabla con el campo vectorial que nos dan. ¿Y cuál es el campo vectorial? El gradiente de f. Y luego hago el producto vectorial de esos dos vectores, que es lo que está acá. ¿Sí? Como resultado de ese producto vectorial es esto. No sé si alcanzan a verlo. Lo agrando. Como resultado de hacer el producto vectorial y de interpretar las derivadas, nos da esto. Y ahí viene esta interpretación. Si la función f cumple con las condiciones de Schwarz-Clairaut, ¿cuáles son las condiciones de Schwarz-Clairaut? Si ustedes se acuerdan, es que las derivadas parciales de segundo orden sean continuas. Y si las derivadas de segundo orden son continuas, entonces, ¿cómo van a ser las cruzadas?
van a ser iguales. ¿Estamos? Eso es por Schwarz-Clairaut. Son iguales. Exacto. Entonces, por eso acá dice, primero aplicamos la operación. ¿Lo entienden, chicos? Fíjense. Acá estamos aplicando el producto vectorial. Primera fila, versores IJK. Segunda fila, las componentes del NABRA. ¿Lo ven? Y tercera fila, las componentes del campo vectorial, que ahora es el gradiente. Por eso va FX, FI y FC. Y ahí hacemos el desarrollo por cofactores según los elementos de la primera fila o como lo quieran resolver ustedes los determinantes. No importa. El resultado da esto. ¿Sí? Fíjense, cuando hagan este producto de esta derivada con esta función, ¿cómo se interpreta ese producto? Tienen que hacer las interpretaciones, ¿no? En realidad, al hacer el producto algebraico de esta, Cruz, ¿no? claro, es la derivada del segundo orden, porque ya está la f de z. Al derivarla a esta respecto de i, está la función f sub z, o sea, la f respecto de z. Al multiplicar este por esto, lo interpreto como la derivada de la f de z respecto de i. O sea, f de z primero y luego i, que es esto que está acá. ¿Lo ven? Luego, el producto de estos dos, ya tenemos la f de i. Al multiplicar esto por esto, ¿cómo interpreto? Es la derivada respecto de z de la f de i. Y eso va a ser f sub i de z, que es lo que aparece acá. ¿Lo ven? Bueno, el hecho es que ahora, si la función f cumple con las condiciones del teorema de Schwarz-Clairaut, ¿eso qué significa, chicos? Que las derivadas parciales de segundo orden son continuas. Y si son continuas, las cruzadas son iguales. ¿Estamos? Entonces, esta es cruzada con esta, por lo tanto son iguales. Entonces, esta componente va a dar 0. Esta va a ser cruzada con esta y por Schwarz-Clairaut van a ser iguales. Y esta va a ser cruzada con esta y por Schwarz-Clairaut van a ser iguales. Por eso el rotacional del gradiente daría el vector nulo. Eso es si se cumple Schwarz-Clairaut. ¿Estamos hasta ahí? Bueno. Y estos son ejemplos de cómo se van combinando estas tres grandes operaciones, gradiente, rotacional y divergencia, ¿no? Bueno, y ahí vienen estas interpretaciones que luego la pueden ver ustedes tranquilos, ¿no? A mí lo que me interesa de acá es esto, que lo van a señalar y que yo lo voy a definir, la voy a dar más explícita la definición, que es otro tipo de campo vectorial. Bueno, acá, cuando el rotacional de un campo vectorial es el vector nulo, se le dice que el campo vectorial F es irrotacional, ¿no? Bueno, pero a mí lo que me interesa es esto, esta parte de acá, que si el campo vectorial F es igual al gradiente de F, eso, entonces dice va a existir una función escalar, o sea, ¿cuándo se va a dar esa igualdad? Eso es lo que me interesa. Entonces yo lo voy a definir acá, aparte, y la voy a escribir. Esta es definición de campo vectorial conservativo. Definición, vamos a ver, definición de campo vectorial conservativo. Eso es lo que quiere mostrar ahí. Conservativo. ¿Que hay una compañera que quiere entrar? Ya estamos terminando casi. A ver. Sí. Entre la compañerita. Bueno. Definición de campo vectorial conservativo, chicos. ¿Qué dice la definición? La definición dice que definición de campo vectorial conservativo, que es lo que aparece ahí en ese párrafo, porque yo lo voy a hacer más explícito. Un campo vectorial F, un campo vectorial F, se dice que es conservativo, se dice que es conservativo, se dice que es conservativo si existe alguna función diferenciable
f chica, tal que f, el campo vectorial f, sea igual al gradiente de la función escalar. Eso. ¿Sí? Y a f se le llama función potencial. Esa f, que es la f escalar, se le llama función potencial. Perdón. Potencial. Entonces, un campo vectorial, así como era cuadrático inverso, ¿no? Un campo vectorial f se dice que es conservativo si podemos encontrar una función escalar o función real, f chica, de tal manera que el campo vectorial sea igual al gradiente de esa función escalar. Eso es lo que está diciendo campo vectorial conservativo. Y yo acá le voy a poner un ejemplito de cuál sería un campo vectorial conservativo, ¿no? Por ejemplo, así, les doy el campo f de xy igual a 2x por y más y por j. Entonces yo acá les digo que, por ejemplo, la función real o función escalar f de xy, que va a ser x cuadrado más y cuadrado sobre 2, es una función potencial de esta. ¿Por qué una función potencial? ¿Sí? Esta es función potencial de la función o del campo vectorial f. ¿Y por qué? Fíjense, el gradiente de esta función potencial o escalar, el gradiente de f de xy, por definición de gradiente, va a ser 2x por y más la derivada de la f respecto de y, que va a ser el y por j. ¿Lo ven? Entonces, ¿cómo resulta ser? El f resulta ser igual al gradiente de f. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Entonces, f es un campo vectorial conservativo. Por lo tanto, f es campo vectorial conservativo. F es conservativo. ¿Sí? Porque puedo encontrar una función escalar f tal que el gradiente de f sea igual al campo vectorial f. Entonces, se dice que f es conservativo. Bien, ahora, eso es lo que explica acá, ¿ven? Si el f es igual al gradiente de f, eso significa que existe una función escalar tal que f igual a su gradiente, ¿sí? Entonces, la función escalar recibe el nombre de función potencial. Ahora vamos a la siguiente pregunta. Y ahora sí continúo. Yo acá le he formalizado lo que aparecía ahí en el párrafo. Yo lo escribo para que quede claro. ¿Cuándo se dice que un campo vectorial es conservativo? Cuando podemos encontrar una función escalar f tal que el campo vectorial sea igual al gradiente de f. ¿Estamos? Entonces acá yo he podido ver, les he dado el ejemplito del campo vectorial y puedo encontrarle la función escalar. Entonces el f, este campo vectorial, es conservativo. Ahora viene la pregunta, ¿qué condiciones debe cumplir ese campo vectorial f para ser conservativo? Entonces, son las condiciones. Entonces eso se da a través del siguiente teorema. Son dos teoremas, uno va en el plano y otro en el espacio. Entonces, dado el campo vectorial f de xy, m de xy por y más n de xy por j, donde suponemos que m y n tienen primeras derivadas parciales continuas en un disco abierto R. Entonces f es conservativo si y solo si m respecto de y, lo que dice acá. Ahí está la condición. Que m respecto de y es igual a n respecto de x. ¿Sí? Entonces el campo vectorial f es conservativo siempre y cuando m y n tienen derivadas parciales continuas, sobre todo las primeras. Las primeras derivadas parciales tienen que ser continuas. Entonces el f va a ser conservativo si, solo si, la derivada de m respecto de y va a ser igual a la derivada de n respecto de y. La demostración del teorema no la estoy tomando, ¿sí? No la voy a tomar, chicos. Únicamente el enunciado del teorema. Vamos para el caso tridimensional. Dado el campo vectorial f tridimensional,
¿sí? Donde M, N y P tienen derivadas parciales continuas en una región R del espacio tridimensional. Acá también, dentro de las derivadas parciales, me interesan las primeras derivadas parciales, ¿no? Entonces vamos a decir que el F es conservativo si, solamente si, se cumple esto. Que M respecto de I tiene que ser igual a N respecto de X. Luego, M respecto de Z tiene que ser igual al P respecto de X. Y luego, N respecto de Z igual al P respecto de I. ¿Sí? Esto también en función de lo que acabamos de ver acá, el I rotacional, ¿lo ven? Acá, cuando decía que si el rotacional de F es el vector nulo, entonces F es irrotacional. Dice, a modo de conclusión podemos expresar que si F es un campo irrotacional, es decir, su rotacional es el vector nulo, esto significa que el F igual al gradiente de F. Entonces, bueno, existía la función potencial y toda esa historia. Entonces acá, esto que está acá, en el caso tridimensional, fíjense, si M respecto de I es igual a N respecto de X, esto es equivalentemente, esto también lo podemos poner, que F es conservativo, esto que está acá, también lo puedo poner como el rotacional de F de X y Z igual al vector nulo. Igual al vector nulo. Es lo mismo. Fíjense, en la definición del rotacional, me voy al rotacional. Hay otro compañero, a ver. No hay nadie. No veo a nadie, no sé. Sentido. A ver, en la definición del rotacional, acá, ¿ven? La condición para que sea un campo vectorial conservativo, estamos diciendo que P de I va a ser igual a N de Z. Entonces, esta componente, ¿cuánto va a dar? 0. Después, la otra condición que hemos puesto, que M de Z igual a P de X. O sea, M de Z tiene que ser igual a P de X. Entonces, esto va a dar 0. Y la otra igualdad que acabamos de poner es que M de I va a ser igual a N de Z. Entonces, esta componente va a ser 0. Entonces, el rotacional de F, si estas componentes dan 0, va a dar el vector nulo. ¿Sí? Entonces, por ello que yo les acabo de escribir acá, poner esto es equivalente a pedirle que el rotacional de F sea el vector nulo. ¿Sí? Eso es lo mismo. O sea, el campo vectorial F es conservativo si solamente si se cumplen estas tres igualdades o equivalentemente el rotacional de F igual al vector nulo. Es lo mismo. ¿Estamos? Lo van a ver de las dos maneras. Bueno, la demostración de este teorema no la vamos a, no la vemos, ¿no? No la estudien. No la estoy tomando. Bueno, y como yo les decía, estas son ya las distintas aplicaciones que tienen las combinaciones de las operaciones, ¿no? Por ejemplo, acá la divergencia del rotacional de F. ¿Qué les decía yo? Que lo primero que tienen que fijarse es si la operación está definida. Divergencia sobre el rotacional de F. El rotacional de F vuelve a ser un campo vectorial, por lo que yo les había dicho recién. Entonces, la divergencia aplicada sobre un campo vectorial está perfectamente definida esta operación. Una vez que veo que está definida, aplico definición. Como es divergencia del rotacional de F, por definición de divergencia, producto escalar del operador nabla con el rotacional de F. El rotacional de F, por lo que acabamos de ver, es esta expresión que está acá. ¿Sí? Luego, ¿qué hacemos? El producto escalar de los dos vectores. ¿Estamos? ¿Cómo se hace el producto escalar? Como todo producto escalar. Multiplicamos, hacemos la suma de los productos de las correspondientes componentes. Entonces multiplico esta componente, la multiplico con esta componente. ¿Y cómo queda acá al multiplicar esta con esta componente? Tienen que empezar a interpretar los productos. Tengo la derivada respecto de X multiplicado por
P respecto de I menos N respecto de Z. Aplico distributiva. Tengo la derivada respecto de X multiplicada por P respecto de I, va a ser P respecto de I y respecto de X. O sea, la derivada de segundo orden. ¿Estamos hasta ahí? Al multiplicar esta por esta, al multiplicar la derivada, esta componente por esta, entonces, ¿qué vamos a tener? La derivada respecto de X multiplicado por por la función N respecto de Z. Entonces, ¿cómo interpreto ese producto? Va a ser la derivada respecto de X de la función N respecto de Z. Va a ser N respecto de Z y respecto de X, que es lo que aparece acá. Son las derivadas de segundo orden. ¿Me entienden, chicos? Al multiplicar esta componente por esta componente, aplico distributiva, multiplico esto por esta componente. ¿Y cómo interpreto ese producto? Acá ya tengo la derivada parcial de M respecto de Z, ¿no? Y al hacer el producto algebraico de la derivada respecto de I por M respecto de Z, a ese producto lo vamos a interpretar por M respecto de Z y respecto de I. ¿Ven? Que es lo que aparece acá. Y así sigo sucesivamente. Ahora viene esta interpretación. Si M, N y P son funciones que cumplen con el teorema de Schwarz-Clairaut, ¿y eso qué significa? Que las derivadas parciales, teorema de Schwarz-Clairaut, ¿se acuerdan? Si las derivadas parciales de segundo orden de las funciones M, N y P son continuas, ¿sí? O dicho de otra manera, si la función F esta tiene derivadas parciales de segundo orden continuas, entonces las cruzadas van a ser iguales. ¿Estamos? Entonces, esta es cruzada con esta, ¿ven? Por eso está, se suprime esta con esta, porque P respecto de I de X es cruzada con P respecto de X. Entonces, esta es cruzada con esta y van a ser iguales. Esta es cruzada con esta y van a ser iguales, y esta es cruzada con esta y van a ser iguales. Entonces, en ese caso, la divergencia del rotacional de F va a dar el escalar cero. Esto es un escalar. Bueno, más allá, como yo les decía, lo primero que tienen que hacer es ver si la operación está definida y, sabiendo que está definida la operación, aplicar definiciones que correspondan. ¿Sí? Bueno, ahora yo voy a hacer rapidito un ejemplo, a ver si, de la función potencial que ha quedado pendiente. ¿Estamos hasta ahí, chicos? Entonces, vuelta acá, voy a la práctica y ahora voy a hacer otro ejemplo. Bueno, a ver. Ejemplo. Ufa. Ejemplo. Bueno, entonces acá le doy este campo vectorial, f de xy igual a 2x por el versor y más x cuadrado menos y por el versor j. ¿Sí? Entonces acá vamos a averiguar si el campo vectorial es conservativo, o sea, es f conservativo. Es lo primero que vamos a hacer, averiguar si el campo vectorial es conservativo. ¿Sí? Entonces, no sé por qué. Entonces, es f conservativo y, sabiendo que es conservativo, en caso afirmativo, que encontremos la función potencial. ¿Sí? Entonces, en caso afirmativo, encontrar una función potencial.
Bueno, muy bien. Entonces, este es el campo vectorial. Entonces, esto es M y esto es la componente N. Para que sea conservativo, habíamos dicho el teorema, volvamos acá, para que el campo vectorial sea conservativo, en el plano, ¿qué habíamos dicho? M respecto de Y tiene que ser igual a N respecto de X. ¿Estamos hasta ahí? Entonces voy a eso. Entonces, ¿qué tenemos? La derivada parcial de M respecto de Y es igual a 2X. Y la derivada parcial de N respecto de X es igual a 2X. Como veo que son iguales. Y entonces ahí, de acuerdo al teorema, por lo tanto concluyo que F es conservativo. ¿Estamos hasta ahí, chicos? Bien. Y si F es conservativo, entonces ahí vamos a la definición de campo vectorial conservativo que habíamos dicho. Que si F es conservativo, el F igual al gradiente de F. ¿Estamos hasta ahí? Entonces volvemos a la práctica. Como F es conservativo, estamos seguros que F va a ser igual, el campo vectorial F va a ser igual al gradiente de la función F que queremos buscar. Bueno, el campo vectorial es este que está acá. ¿Sí? Esto es M y esto es N. Entonces, este vector lo igualamos al gradiente de F. El gradiente de una función de dos variables lo escribo acá. Gradiente de F de XY va a ser F sub X de XY por Y más F sub Y de XY por J. Entonces, igualamos los dos vectores. Para que dos vectores sean iguales, las correspondientes componentes tienen que ser iguales. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, ¿qué sacamos acá? Que F sub X de XY, que es la primera componente del F, la primera componente del gradiente va a ser igual a la primera componente del F, que va a ser 2X por Y, que es M, es la primera componente del F. ¿Estamos? Y a su vez, la segunda componente del gradiente, F sub Y de XY, tiene que ser igual a la segunda componente de la función F grande, entonces X cuadrado menos Y. Muy bien, ahora para obtener la función potencial puedo partir de cualquiera de las dos igualdades. Supongamos que parto de esta. Como tengo la integración parcial, aplico la operación inversa de la integración parcial, como tengo la derivación parcial, aplico la operación inversa, que es la integración parcial. Tomo esta igualdad. Entonces, ¿qué tenemos? Que la F de XY va a ser igual a la integral, esto va a ser igual a la integral de la F sub X de XY con respecto a X. Es decir, la F de XY va a ser igual a la integral de 2X por Y con respecto a X. Al resolver esto con respecto a X, Y queda como constante. Entonces esto nos va a dar como resultado X cuadrado por Y. Como Y ha quedado como constante, la constante de integración puede ser función de esa variable. Bien, como he partido de esta, ahora voy a usar la segunda igualdad para encontrar quién es la función g de y. Y es lo único que nos faltaría determinar para ver quién es ya la función f, que es la que estamos buscando. Entonces, ahora, ¿qué hacemos? Derivamos respecto de y esta función. Entonces, tenemos que, al derivarla respecto de y, tenemos que la derivada de f respecto de y, esto va a ser x cuadrado, la derivo respecto de y acá, más g' de y. ¿Sí? Y eso tiene que ser igual a esto, a x cuadrado menos y. Entonces esto con esto cancelo y acá tenemos que g' de y es igual a menos y.
¿sí? Entonces, G de I, integrando ambos miembros en esta igualdad, sacamos que G de I va a ser igual a menos I cuadrado sobre 2 más constante, porque es la integral de esto. ¿Estamos hasta ahí, chicos? ¿Me siguen? G de I va a ser la integral de menos I de I, para que lo tengan claro. ¿Estamos hasta ahí? Y ya está. Entonces ya le encontramos la función potencial, que era lo que estábamos buscando. Entonces la f de xy va a ser igual a x cuadrado por y más el g de i, que es esto. Más constante, ¿sí? Y ahí está. ¿Estamos? Bueno, así van a ser los problemas, que primero vean si el campo vectorial es conservativo, y en el caso de ser conservativo, por la definición de función conservativa, el campo vectorial conservativo, sabemos que f igual al gradiente de f. Se les va a pedir que encuentren la función potencial, y ese es el procedimiento. Eso para un campo vectorial en el plano, y ya lo dejo para que Adriana les muestre en el espacio. ¿Estamos? Pero se hace exactamente lo mismo. Bueno. Volviendo acá, como para redondear ya todo esto, ¿qué horas son? 17:39. Sí. Bueno, ¿qué es lo que tiene que quedar claro de esto, chicos? Son las tres grandes operaciones, lo vuelvo a repetir. El resto, como verán, da vuelta en esto. Tres grandes operaciones. Una que ya la conocían, el gradiente, nada más que ahora la ven como campo vectorial, ¿sí? El gradiente de un campo escalar como resultado. El gradiente de un campo escalar como resultado da un campo vectorial. ¿Estamos? Luego, las dos otras operaciones que ya aplicamos sobre campos vectoriales. La divergencia de un campo vectorial, producto escalar del nabla por el F. ¿Estamos? Y hacemos el producto escalar de dos vectores. Nada más que ahí tienen que interpretar cuando hagan los productos de componente a componente. Multiplico esta componente con esta, ¿cómo lo interpreto? Como la derivada parcial de F1 respecto de X1, por ejemplo. Así. Entonces, el resultado de la divergencia es un campo escalar. La otra gran operación que acabamos de ver es el rotacional. El rotacional de un campo vectorial resulta ser el producto vectorial de dos del nabla con el campo vectorial F. ¿Estamos? Esa es la definición. Como resultado del rotacional, les da como resultado un campo vectorial. Bien, y de acá, esta es una de las operaciones que ya empiezan a combinarse, la divergencia del gradiente que toma el nombre de laplaciano, ¿ven? Bueno, y después, Profe, esta es otra operación, ¿sí? ¿Me quieren preguntar algo? Rotacional del gradiente. sí, una preguntita. Sí, te escucho. ¿Cómo sabía cuando una operación estaba definida, que decía usted? Que primero hay que ver Claro, si está definida. ¿Cómo claro, sabe? eso. Porque acá, ya lo van a ver, pueden venir muchas operaciones, estas son algunas que se les ha puesto en el documento. Capaz que se les pide que encuentren el divergente, por decirle algo, capaz que viene un ejercicio, en caso de estar definida la siguiente operación, encuéntrela, por ejemplo, ¿entienden? Entonces, divergencia del gradiente, ¿estamos? Entonces ahí se tienen que remitir primero a las definiciones, ¿ven? Acá, la divergencia de un campo vectorial, la divergencia se aplica sobre un campo vectorial. Ahí está definida. Entonces, va a ser el producto escalar del nabla con el F. ¿Estamos? El gradiente de un campo escalar, el gradiente son campos vectoriales. Todos los gradientes son campos vectoriales. Esa es la interpretación que le estamos dando ahora a los gradientes. Entonces yo voy a la operación esta que figuraba ahí. Esta, ¿ven? Más allá de esto que figura acá, que es luego cómo se aplica, yo primero tengo que ver esto. ¿Está definida esta operación? Y sí, ¿por qué? Porque el gradiente es un campo vectorial y la divergencia es una operación sobre campo vectorial. Entonces esta operación está definida, ¿me entienden? Entonces la divergencia de este campo vectorial está definida. Y ahí voy a la definición. ¿Cómo se define divergencia? La divergencia se define como producto escalar, ¿a dónde está?
Bien, acá ven, acá, ven, esto es rotacional, ¿ven? Ahí son las aplicaciones del nabla. La divergencia se define como producto escalar del nabla. Ojo que acá es divergencia del F, el F este, ¿sí? Entonces la divergencia del campo vectorial es producto escalar del nabla con el F. Ahora el campo vectorial no es F, sino el gradiente, pero es campo vectorial, ¿me entienden? Entonces, ¿qué tenemos acá? Divergencia del gradiente. La novedad acá que el gradiente es un campo vectorial, ¿entiende? Entonces, ¿la divergencia del gradiente está definida? Sí está definida. Y ahí bajo la definición de divergencia. La divergencia se define como el producto escalar del operador nabla con el campo vectorial que tuviéramos. ¿Cuál es el campo vectorial? Es el gradiente. ¿Estamos hasta ahí, chicos? A ver si tengo otra Sí, profe. yo. A Gracias. ver, por ejemplo, ¿a qué me refiero? Que vean si la operación está definida. Por ejemplo, este otro ejemplo, ¿no? Así pueden venir las operaciones. Por ejemplo, que primero analicen si esta operación está definida. Divergencia de F más G, donde me va a decir que F y G son campos vectoriales. ¿Sí? Entonces yo les pregunto, ¿esa operación está definida? La suma de dos vectores vuelve a Sí, ser ¿qué ¿verdad? cosa? Tienen que verlo como vectores. La suma de dos vectores es un vector, siempre. Entonces ahora, ¿esto pasa a ser la suma de dos campos vectoriales es un campo vectorial? Sí, Sí. sí, ¿lo ven? F y G, campos vectoriales. F y G son campos vectoriales, a eso me refiero. Campos vectoriales, que aprendan a identificar si la operación está definida. Como esto es un campo vectorial, nada más que un campo vectorial suma de dos campos vectoriales, pero es campo vectorial. Entonces, la divergencia está definida, ¿sí? Y bueno, ahí se les puede pedir, por ejemplo, que prueben que esto les va a dar divergencia de F más divergencia de G. ¿Sí? ¿Y cómo probarían eso? Entonces yo lo primero que haría es aplicar la definición de divergencia. ¿Cuál es la definición de divergencia? Producto, ¿qué le he dicho yo? ¿Cuál es la definición? Producto escalar, ¿de quién? Del operador nabla, producto escalar del nabla con el campo vectorial. Pero el campo vectorial es el campo suma. Entonces ahí tienen que poner F más G, por ponerle algo. ¿Sí? Y ahí ya viene propiedad del producto escalar. Por propiedad del producto escalar, ya demostré una propiedad. Yo por propiedad del producto escalar, esto va a ser el nabla de F, nabla, escalar F, más el nabla, escalar G. ¿Entienden? Bueno, pero acá lo que yo quería que vean, más allá que prueben que es esto, yo les podría haber dicho, a ver, primero vean si la operación está definida y digan a qué es igual, por ejemplo. Entonces yo lo primero que vería es si está definida la operación. A ver, puede ser así, divergencia de F más G. A ver, ¿tiene sentido eso? Si F y G son funciones... No, porque no son campos no vectoriales. son campos vectoriales. A eso me voy, a eso tienen que razonar, ¿me entienden? Yo lo voy a borrar porque tengo miedo que se confundan. ¿Me entienden lo que les digo? A eso me refiero. Lo primero que tienen que buscar, analizar si la operación está definida. La suma de dos campos vectoriales vuelve a ser un campo vectorial. Por lo tanto, la divergencia está definida. Y ahí aplico la definición. Producto escalar del nabla con el campo vectorial. Bueno, y ahí, en lugar de, bueno, ahí ya vienen las propiedades del producto escalar, ¿no? Esto con esto, por propiedad del producto escalar es esto con esto, más esto con esto. Es otra historia. ¿Me entienden? Pero a eso me refería, que primero prueben si la operación está definida, si está definida, ¿entienden? Y una vez que vean que está definida, aplican la definición de divergencia, producto escalar del nabla por el F y desarrollan todo eso algebraicamente. Eso es uno de los casos. Este es otra, ¿ven? Rotacional del gradiente. Primero me fijo si la operación está definida. El gradiente es un campo vectorial. Entonces, rotacional sobre un campo vectorial está definido. Y además, el gradiente es tridimensional. Acuérdense que el rotacional se define sobre campos tridimensionales o más, ¿no? Entonces, el rotacional está definido. ¿Y qué dice el rotacional? Y acabamos de ver que el rotacional de F solito, el rotacional de F es producto
producto vectorial de nabla con el F. Pero ahora el campo no es F, sino gradiente de F. Entonces el rotacional del gradiente de F va a ser producto vectorial del nabla con el gradiente de F. Y ahí hacen el producto vectorial y les da el resultado. ¿Entienden? Y así. Y acá había otra de las grandes operaciones que en la bibliografía aparecen como propiedades. ¿Sí? Otra de las grandes operaciones, divergencia de un rotacional. Primero nos fijamos si está definida la operación. El rotacional de F vuelve a ser un campo vectorial. Entonces la divergencia está aplicada sobre un campo vectorial que está perfecto. Y a partir de ahí vemos la definición de divergencia. Producto escalar del nabla con el campo vectorial que nos den. Acá el rotacional de F y ya sé que eso es eso, por lo que acabamos de probar. Y ahí hacemos el producto escalar de los dos vectores y probamos. Y ahí viene la condición esta adicional. Si las funciones cumplen con el teorema de Schwarz-Clairaut, las cruzadas van a ser iguales, se prueba que cero es el escalar cero. Bueno, y así pueden venir otras combinaciones de operaciones entre estas tres grandes operaciones, gradiente, divergencia y rotacional, que era lo que yo les digo. Y lo primero que tienen que ver si están definidas, si están bien aplicadas. Y una vez que vemos que están bien aplicadas, ahí aplica la definición que corresponda. ¿Sí, chicos? Bueno, entonces, esto sería toda la teoría de campo vectorial. Vamos a dejar de presentar y vamos a ir al video mío y voy a dejar de grabar para que detener la grabación.